¿Quieres instalar aplicaciones fuera del App Store en tu iPhone o en tu iPad? En este video te estaré mostrando un método completamente gratuito para poder instalar lo que quieras fácilmente. Así que comencemos. Este método es del portal AppDB y tiene varias alternativas desde opciones de pago como también opciones gratuitas con o sin computadora. En este video te estaré enseñando primero el método que puedes utilizar si por ejemplo no tienes una computadora, y luego te estaré enseñando el método que utiliza una computadora para aquellos que quieran una alternativa mucho más estable. Antes de empezar, como todo método sin computadora, este método será inestable, así como puedes ver en métodos como Scarlett, eSign y otros más, así que ten eso en consideración a la hora de seguir este tutorial. Recuerda también que si te deja de funcionar, seguramente el certificado se expiró y tendrás que esperar a que salga otro certificado para que puedas firmar tus aplicaciones, pero no te preocupes, acá abajo en la descripción de este video te estaré dejando una lista de reproducción de videos para que puedas entonces utilizar otro método para poder instalar esa aplicación que quieras instalar. Lo primero que vamos a hacer es vincular tu dispositivo con este servicio de AppDB. Te estaré dejando el enlace acá abajo en la descripción de este video y vamos a tocar aquí en la parte superior Install AppDB, y aquí vamos a escribir el correo electrónico que está asociado con tu cuenta de Apple y luego estaremos continuando este tutorial. Lo primero que tenemos que hacer para comenzar a hacer todo esto sería ir al enlace que te estaré dejando en la parte de descripción de este video. El servicio se llama AppDB, te estaré dejando el enlace acá abajo y vamos ahora a vincular este servicio con tu dispositivo. Y lo primero que tienes que hacer aquí sería escribir el correo electrónico que está asociado con tu cuenta y con tu dispositivo. Luego de escribir eso te estaré enseñando qué tienes que hacer en la próxima parte. Luego de escribir tu correo electrónico te estará apareciendo este mensaje para poder instalar este perfil que estaremos utilizando para poder vincular este servicio de instalación de aplicaciones. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir a la aplicación de configuración y bajar a la parte general, bajar un poquito más a la parte de administración de dispositivos y VPN, y vamos ahora a confirmar la instalación de este perfil. Apretamos aquí el botón de instalar, escribimos el código y luego te sigo la parte que viene después. Luego de escribir tu código de seguridad, vamos aquí a apretar el botón de instalar y te estará haciendo todo este proceso para poder asegurarte de que funciona todo esto perfectamente. Le damos ahora a siguiente, le damos otra vez a instalar, apretamos otra vez instalar y ya ahora está listo. Ya tenemos este perfil configurado en nuestro dispositivo y ahora podemos comenzar a utilizar este servicio para comenzar a instalar aplicaciones. Luego de que configures el perfil, vamos ahora al segundo enlace que te estaré dejando en la descripción de este video. También tienes que asegurarte de cuando entres que veas aquí el dispositivo que estás utilizando. Aquí yo tengo un iPhone 15 y puedes ver que aparece el nombre y el modelo del dispositivo para asegurarme de que ya está vinculado este servicio con el perfil. Y ahora vamos a bajar hasta la parte final prácticamente de esta página y aquí vamos a encontrar un atajo. Vamos aquí a tocar este botoncito del atajo para poder instalar el mismo, el cual estará creando como una conexión VPN a este servicio de AppDB para poder firmar estas aplicaciones y que todo esto funcione sin ningún problema. Luego de que tengas ya este atajo instalado en tu dispositivo, vamos otra vez a la página de AppDB y ahora podemos entonces finalmente comenzar a instalar estas aplicaciones. Aquí simplemente por un ejemplo voy a buscar Delta, puedes buscar la aplicación que tú quieras. Vamos a descargar la versión 1.6. Una vez más, esto simplemente es un ejemplo para que puedas ver cómo es que funciona. Y una vez entonces estés en esta portal de la aplicación que quieras instalar, apretamos aquí el botón de instalar y estará haciendo este proceso y luego te estará enviando al atajo para poder utilizar el VPN que prácticamente instalamos para poder entonces firmar esta aplicación. Tenemos aquí el botón de instalar, le damos ahora a instalar para que todo esto funcione sin ningún problema y ahora vamos a salir otra vez a la página principal para que puedas ver de que en efecto esta aplicación funciona sin ningún problema. Vamos ahora a ir directamente a la configuración porque tenemos que validar el certificado que acabamos de utilizar para poder instalar la aplicación. Apretamos aquí el botón de el certificado, esto sería en la parte de la configuración. Déjame enseñarte dónde que exactamente es donde tienes que ir. Vas a la parte de configuración, vamos a general y bajamos a la parte de administración de dispositivos y VPN y vamos ahora aquí donde dice app empresarial, tocamos aquí para escoger este certificado y ahora finalmente tocamos el botón de confiar, le damos a permitir y reiniciar para que se aplique todo esto y podamos utilizar esa aplicación. Luego de que se reinicie tu dispositivo te estará apareciendo esta parte del perfil, deslizamos hacia arriba para poder instalar este perfil de este certificado que está utilizando AppDB para poder
poder firmar esta aplicación, escribimos el código de seguridad y pasamos al próximo paso. Luego de eso ya finalmente hemos entonces validado el perfil para poder instalar este tipo de aplicaciones, y aquí vas a poder encontrar la aplicación que descargamos, y como puedes ver puedo abrirla sin ningún problema para que puedas utilizar este servicio de forma gratuita para poder instalar aplicaciones en tu dispositivo. Lo que me gusta de este servicio de AppDB es que tiene una librería bastante completa de aplicaciones para que puedas encontrar prácticamente lo que tú quieras y puedas instalarlo utilizando este servicio sin tener que utilizar una computadora. Pero pasemos ahora a enseñarte cómo puedes utilizar una computadora solamente una vez para que puedas instalar aplicaciones con un poquito de mayor flexibilidad y sin miedo a revoques. Para el método con computadora puedes utilizar una Mac o una computadora con Windows, eso no va a ser ningún problema, y lo mejor de todo esto es que, como te mencioné, puedes utilizarlo solamente una vez para poder instalar las aplicaciones que quieras en tu dispositivo. Ahora bien, este método, aunque obviamente es más estable, es un poco similar a AppStore o SideStore en el sentido de que tienes que verificar estas aplicaciones por lo menos una vez a la semana para poder obviamente afirmar y darle seguridad a que estas aplicaciones se pueden seguir utilizando, y que obviamente tienes un límite de 3 aplicaciones a la misma vez hasta un máximo de 10 aplicaciones que puedes instalar a la semana. Así que tengas en consideración, puedes instalar 10 aplicaciones en una semana, pero solamente puedes tener instaladas en tu dispositivo 3 a la misma vez. Lo bueno de este método es que, como te mencioné, es sumamente más estable, es gratuito, no tendrás que preocuparte por revoques, y una vez entonces visites la página que te estaré mostrando en la descripción de este video y aquí también, de verificar las aplicaciones, no vas a tener ningún problema y no tienes que utilizar la computadora otra vez y constantemente, así como sucede con AppStore. Lo primero que tienes que hacer para poder utilizar este servicio sería ir aquí a la página de AppDB, escribir tu correo electrónico para que puedas vincular tu dispositivo con este servicio y se pueda crear esta comunicación para poder instalar las aplicaciones. Una vez escribas ese correo electrónico, vamos ahora a apretar aquí el botoncito de permitir para poder trabajar con este certificado y este perfil que tenemos que utilizar para poder instalar este servicio, y vamos a la aplicación de configuración, vamos a generar y bajamos hasta la parte de administración de dispositivos y VPN y tocamos aquí el perfil de Install AppDB, le damos el botón de instalar, escribimos el código y seguimos con este tutorial. Luego de eso apretamos aquí el botón de instalar, estará haciendo este proceso de certificar el perfil, le damos aquí a siguiente, le damos a instalar para poder continuar este proceso y que tengamos ya este perfil instalado en nuestro dispositivo. Y ahora te estaré enseñando qué tienes que hacer directamente en tu computadora. En tu computadora estarás yendo al enlace que te estaré dejando en la descripción de este video para poder entonces descargar esta aplicación de AppDB JIT, que es la cual nos permitirá entonces vincular nuestro dispositivo con este servicio en la web para poder instalar las aplicaciones. Y como puedes ver en el nombre, este servicio también permite que puedas activar el servicio de JIT para que puedas utilizar emuladores o aplicaciones que necesiten más poder. Así que eso es algo excelente, no necesitas un servicio constantemente en tu computadora, sino que con esta aplicación lo vas a poder activar directamente en las aplicaciones que instales para que puedas disfrutar de ese servicio de JIT. Aquí estamos siguiendo estas instrucciones. Yo tengo una computadora de Apple, pero puedes ver las instrucciones en Windows son muy similares. Vas a tener que instalar iTunes, instalar esta aplicación obviamente, abrir la aplicación y conectar tu dispositivo como con el puerto USB a tu computadora y al dispositivo, y tendrás que escanear un código QR para que entonces puedas vincular tu dispositivo con este servicio en la web de AppDB. Vamos aquí a descargar la aplicación para las computadoras de Apple y luego te estaré enseñando cómo es que puedes configurarla. Una vez descargues la aplicación, simplemente le das doble clic para poder abrirla, la arrastramos a la parte de las aplicaciones, le damos a reemplazar. En mi caso ya la tengo ya instalada, en tu caso no te estará apareciendo eso, y luego entonces estaremos yendo a las aplicaciones para poder abrirla. Quizás te aparecerá un anuncio de que esta aplicación se descargó desde el internet, que si quieres abrirla sin ningún problema, esto es un servicio bastante normal, no hay ningún virus, no hay ningún problema en utilizar este sistema. Y ahora estarás utilizando la cámara de tu dispositivo para poder escanear este código QR para poder vincularlo en tu dispositivo. Bueno, yo tengo mi dispositivo conectado a la computadora. Te estará apareciendo aquí el botón de confiar. Asegúrate de apretar ese botón y que obviamente se certifique ese sistema. Y ahora vamos a la aplicación para poder entonces tener acceso al código QR. Yo estaré entonces escaneándolo para poder mostrarte cómo es que funciona y luego te estaré mostrando el próximo paso. Luego de escanear el código será bastante rápido este proceso de autorizar el sistema, de poder utilizar este servicio, de poder instalar aplicaciones con tu propia cuenta de Apple. Y luego de esto pues ya no tenemos que utilizar más la computadora, solamente
solamente la necesitas una vez para poder seguir utilizando este servicio. Lo próximo que tendrás que hacer es ir al enlace que te estaré dejando en la descripción de este video para poder descargar este atajo, y lo mejor de todo es que una vez tengas este atajo ya añadido a tu aplicación de atajos, no tienes que hacer nada con él. La aplicación y este servicio de instalación de aplicaciones lo estará haciendo automáticamente. Solamente tienes que asegurarte de que esté instalado, no lo toques, no lo abras, no le cambies nada, simplemente que lo tengas ya en tu cuenta de Apple en la aplicación de atajos. El último paso para poder terminar este proceso sería ir al enlace que también te estaré dejando en la descripción de este video para poder vincular tu cuenta de Apple, escribir tu contraseña y finalmente pues vincular tu cuenta con el servicio de AppDB para que puedas utilizarlo para instalar las aplicaciones. Yo te recomendaría que no toques la parte de enviar códigos SMS, simplemente lo dejas ahí como no. Le damos ahora a configurar y estará haciendo este proceso. Es posible que te aparezca un mensaje aquí en la pantalla diciendo que se quiere hacer iniciar sesión en algún lugar. Te estará apareciendo quizás ese mensaje pidiéndote confirmación para que puedas colocar ese código directamente aquí en la página de AppDB. Como puedes ver, le damos ahora a la parte de conectar para poder hacer que el sistema del VPN se active para que se pueda validar todo esto y se pueda vincular y que funcione sin ningún problema. Vamos a que esperar unos segundos y como puedes ver aquí ya nos dice que se ha configurado perfectamente y nos está diciendo, por lo menos en mi caso a la hora de hacer este video, que el próximo 16 de abril tengo que volver a entrar aquí y reconfigurar mi cuenta para que entonces se pueda validar y se pueda mantener con vida este sistema de la instalación de aplicaciones, así como sucede con App Store. Pero lo mejor de todo es que aquí lo puedes hacer directamente desde tu teléfono utilizando el atajo que te compartí anteriormente. Luego de eso pues ya entonces podemos comenzar a instalar aplicaciones utilizando este servicio de AppDB. Vamos aquí a buscar simplemente el ejemplo de Delta para poder mostrarte cómo es que funciona. Vamos aquí a buscar una versión. Como puedes ver aquí es un poquito pequeño, pero dice que esta aplicación permite JIT, así que puedes utilizar el servicio de JIT. Luego te estaré enseñando cómo puedes activarlo. Vamos aquí a apretar el botón de instalar y nos estará llevando a esta ventana donde estará utilizando el VPN, el atajo que te compartí anteriormente, que debes de tener en tu dispositivo para que pueda funcionar esto sin ningún problema. Aquí puedes ver el proceso y ahora nos dice que se conecte al atajo. Vas a poder ver que prácticamente es sumamente rápido este proceso para que entonces se valide la instalación de esta aplicación y se puede utilizar tu cuenta de Apple para poder instalarla. Y ahora estarás viendo el proceso de instalación. Obviamente entre más pesada sea la aplicación pues más tiempo tomará, pero sin duda alguna puedes hacerlo. Aquí puedes ver que en el caso de Delta estaba un poquito lento, prácticamente ni a 1 megabyte por segundo, así que vamos a brincar un poquito para poder enseñarte cómo es que se instala este tipo de aplicaciones. Y ahora sí, luego de varios segundos o minutos dependiendo de la aplicación, ya nos dice aquí que la aplicación se ha comenzado a descargar y a que funcione, y ahora simplemente puedo ahora tocarla para poder abrirla, pero recuerda que tienes que validar tu cuenta de correo electrónico para poder utilizarla para instalar este tipo de aplicaciones. Y para eso vamos aquí a la parte de configuración para poder validar ese certificado o esa cuenta de Apple que tú tienes. Vamos a la parte de configuración general, bajamos a la parte de administración de dispositivos y VPN y tocamos ahora aquí donde dice tu correo electrónico y le damos a confiar de que queremos utilizar este correo para poder instalar y utilizar este tipo de aplicaciones. Y ahora tocamos aquí y como puedes ver la aplicación se ha descargado y se ha abierto sin ningún problema. Por último, déjame enseñarte cómo puedes utilizar este servicio para instalar las aplicaciones que tú quieras en el formato .ipa y cómo puedes también activar el sistema de JIT en esas aplicaciones. Vamos ahora aquí a tocar el nombre de tu dispositivo para entonces poder utilizar este servicio para poder subir tus IPAs o tus archivos. Aquí encontramos el botoncito de My Apps o Mis IPAs y vamos ahora a subir ese archivo directamente a este servicio de AppDB. Vamos aquí a buscar la aplicación. Aquí yo tengo la aplicación de Dolphin, el emulador de Nintendo GameCube y de Wii, que obviamente pues necesita JIT para poder darte un buen desempeño en este tipo de juegos. Y ahora como pueden ver he subido esta aplicación para entonces poder modificarla y poder darle ese poder de JIT a esa aplicación que he subido a este servicio. Luego de que se haya subido esta aplicación vamos a bajar un poquito más en esta lista. Bajamos aquí a encontrar el botoncito de editar el metadata y ahora tenemos que bajar un poquito más para poder añadir el sistema de JIT. Aquí nos dice Enable JIT Support, que sería activar el sistema de JIT. Le damos ahora a guardar estos cambios para que obviamente pues ya funcione con JIT y vas a poder verlo aquí debajo del nombre. Se ve un poquito pequeño, pero ahí dice JIT para que entonces tenga ese poder esta aplicación. Y ahora apretamos el botón de instalar para obviamente instalar la aplicación y estará haciendo todo este proceso y te estaré enseñando cómo entonces puedes utilizar este sistema para poder activar JIT y puedas disfrutar de, por ejemplo, este emulador que necesita obviamente un poco más de poder para poder funcionar al máximo. Luego de varios segundos en lo que aparece la aplicación, pues ahora la tengo instalada aquí, pero te estará apareciendo el mensaje de que tienes que verificar tu cuenta de correo electrónico para poder utilizar este sistema. Y vamos ahora a la parte de configuración y vamos a ir
a la parte de general, vamos a bajar un poquito a la parte de administración de dispositivos y VPN y ahora vamos a tocar aquí el correo electrónico que estés utilizando y le damos el botón de confiar para obviamente poder utilizar esta aplicación que instalamos con nuestra cuenta de Apple y ahora podemos abrir esta aplicación y estará funcionando sin ningún problema. Aquí en el canal ya tengo un tutorial de cómo puedes configurar este emulador. Realmente este no es el video para eso, pero te estaré enseñando cómo ahora puedes activar el sistema de JIT. Como puedes ver aquí me está diciendo que está esperando a que se active el sistema de JIT porque obviamente sin ese pues va a ser un poquito difícil o prácticamente imposible tener una buena experiencia con este emulador. Y como puedes ver ahora aquí tenemos en la parte de AppDB el botoncito de activar JIT y nos pregunta si la aplicación se abrió y si funciona en el dispositivo. Le damos que sí, de que se abrió y funciona sin ningún problema y ahora estará comenzando este proceso para poder activar JIT sin tener que utilizar una computadora, utilizando el VPN y el atajo que instalamos anteriormente dentro de la aplicación de utilizando este sistema de instalación. Y ahora aquí vemos el proceso de que está montando la imagen, es decir, está haciendo todo este proceso para poder darle ese poder necesario para que la aplicación pueda abrir con el sistema de JIT. Luego de que termine eso te estará apareciendo este mensaje de que ya se activó JIT y que la aplicación se estará abriendo, así que automáticamente te estará enviando un mensaje para poder abrir la aplicación para que se abra con este sistema de JIT y obviamente puedas abrirla. Aquí puedes ver que ya se activó el sistema de JIT y ahora podemos volver a tocar el juego que queramos utilizar y como puedes ver ahora no aparece ese mensaje de que se necesita JIT, sino que ya se ha activado completamente. Vamos aquí a comenzar a utilizarlo para poder mostrarte de que en efecto el juego está funcionando muy bien a un desempeño bastante alto. Bueno, aquí tenemos el juego y aunque yo sé que es un poco difícil jugar aquí con los controles virtuales, pero en efecto estás viendo de que el desempeño va muy bien. Es posible que brinque algunos cuadros por segundo, pero de forma general pues está funcionando a un desempeño excelente. Puedes ver aquí en la parte superior que va entre los 50 y los 60 FPS, demostrando de que en efecto funciona muy bien este sistema para que puedas disfrutar de emuladores bastante retantes como es el caso de Dolphin en tu dispositivo utilizando este sistema de AppDB. Luego de enseñarte cómo puedes utilizar este método con tu computadora para poder instalar aplicaciones sin problema de revoques, vale la pena mencionar de que si anteriormente utilizaste AllStore o SciStore y tienes alguna aplicación instalada con este servicio, asegúrate de borrarlas de tu dispositivo porque estas aplicaciones contarían para el máximo de aplicaciones que puedes tener instalado en tu iPhone o en tu iPad, así que ten eso en consideración a la hora de utilizar este método. Pero bueno, ahora sí, con ese último detalle te he contado cómo puedes utilizar el servicio de AppDB para poder instalar aplicaciones de forma gratuita sin tener que utilizar una computadora, como también instrucciones para poder utilizar el método con computadoras de esta compañía para poder tener un mejorado sistema que no tienes que preocuparte por la parte de revoques. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber si tienes alguna duda o pregunta sobre estos métodos y con gusto acá abajo en la sección de comentarios voy a ayudarte para que puedas lograr estos métodos. Ahora que llegamos al final, gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.